o de la estructura socioeconómica a partir de la cual estos pensadores llevaron a cabo su análisis, se puede ver que la estructura de la economía francesa no era suficiente en sí misma para explicar las limitaciones dadas por los fisiócratas en la extensión de la economía capitalista. Ejemplos de organización capitalista en la manufactura, aunque muy raros, ciertamente, no estaban completamente ausentes. En otras palabras, y creo que ya lo decía en la sesión pasada, aunque no eran dominantes, las relaciones sociales de producción capitalista o las empresas capitalistas, ¿sí? Sí empezaban a haber ya algunos brotes en las zonas urbanas que debieron de haberles llamado la atención a los fisiócratas, pero que no, para ellos no fueron suficientemente importantes para incorporarlas en su análisis. Ahora bien, de acuerdo con estos autores, repito, que son Turgot, Mirabeau, se escribe Mirabeau. A ver, voy a hacer uso de la pantalla, permítanme. A ver, ahí ya aparece la pantalla. Ya, profesor, ya se ve. Ok. Digo, la pizarra. Sí. Bien, esos son, repito, los principales autores son Turgot, Mirabeau y el más conocido, que es Ney. De esta manera, pues, de acuerdo con esta corriente y principalmente con estos autores, la tarea histórica del capitalismo consiste en propiciar el crecimiento del excedente económico social, esto es, producido por esta sociedad incipiente capitalista. ¿Lo puede De repetir, tal profe? forma que la tesis fisiócrata, de acuerdo con la cual el excedente surge solo en la agricultura, es por lo tanto la base de otra tesis de que el capitalismo es un orden propio solo de la agricultura. En otras palabras, pues, para los fisiócratas, el único sector, ¿sí?, que puede o es capaz de producir un excedente económico es el sector agrícola.
Este es su planteamiento fundamental. Ahora bien, ¿qué es el excedente económico o producto neto, como lo denominan ellos, los fisiócratas? ¿Sí? Profe, antes de que lo defina, ¿puede repetir lo de la tarea histórica del capitalismo? Que de acuerdo con esta corriente, el papel histórico, ¿sí? El capitalismo es crear un excedente económico y que este excedente económico es solamente posible obtenerlo en el sector agrícola, o que el sector agrícola es el único sector capaz de producir un excedente económico. ¿Sí? El sector agrícola es el capaz de producir un excedente en otras palabras, es capaz de producir lo que en términos propiamente fisiocráticos ellos denominan producto neto. Este es su concepto básico para ellos, concepto de producto neto. Entonces, excedente es igual a producto neto. Excedente económico es igual a producto neto. Vale, ¿Sí? Y solo es producido, de acuerdo con los fisiócratas, en el sector agrícola. Esta corriente del pensamiento económico es, por lo tanto, la primer corriente que habla, ¿sí?, de este concepto de excedente económico generado por la sociedad, particularmente por el sector agrícola. Antes, como vamos a ver, antes se consideraba que el excedente era generado en el comercio, ¿sí? Era el comercio, la actividad comercial, la que generaba las ganancias del conjunto de la economía. Bueno, ahora, ¿sí?, por primera vez, esta corriente del pensamiento económico llama la atención a que el estudio de la generación del excedente económico debe de partir del proceso de producción y en particular del proceso de producción agrícola. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué es el excedente económico? ¿En qué consiste el excedente económico para los fisiócratas? En propias palabras de los fisiócratas. El excedente económico o producto neto. Repito, este es el concepto clásico fisiócrata, producto neto. Para ellos, el producto neto es la parte de la riqueza producida que excede a la riqueza consumida en el proceso de producción. ¿Puede ¿Sí? repetir, profe, de favor? O sea, el producto neto, por lo tanto, es la diferencia entre la riqueza producida menos la riqueza consumida en el proceso de producción. Ese es el producto neto.
Señalado esto, entonces hay que entender cuál es la importancia que tiene este concepto para la fisiocracia. Y la importancia que tiene este concepto para la fisiocracia, ¿sí?, es que este producto neto puede ser o bien la base para un superior, o sea, para un mayor o más variado y más rico consumo, que puede simplemente reponer el trabajo gastado en su producción. O bien puede ser también la fuente de inversión en la producción para que ésta pueda ser llevada a cabo en una escala creciente. O en otras palabras, para que pueda incrementarse el volumen de inversión para promover el desarrollo económico. ¿Sí? O sea, en suma, este producto neto puede servir, ¿sí?, para aumentar el consumo, que éste sea más variado y sea más rico, que le permita a los trabajadores vivir en mejores condiciones para llevar a cabo el proceso de producción. Eso por el lado del consumo y para la clase trabajadora. Y por otro lado, puede servir, ¿sí?, como fuente de inversión, ¿sí?, para que ésta pueda promover el crecimiento de la economía, que pueda permitir una creciente, ¿sí?, escala en la producción de la economía. Señalado esto, en otras palabras, si quieren son producto neto, ¿sí?, ¿qué implica? Recuerden, miren, aquí simplemente les estoy anotando puntualmente los puntos, ¿no?, valga la redundancia, pero ya se los desarrollé. Y si es que yo les pregunto algo al respecto, ustedes que no me tienen que poner nada más así, porque resolverlo, si tienen que exponer, tienen que explicar lo que yo he estado explicando. O sea, el producto neto implica un incremento en el consumo y o incremento en la inversión. ¿Sí? Profe, ¿podría repetir su papel en el consumo, por favor? Que el incremento del consumo puede servir precisamente para qué, precisamente para que sea más variado, o sea, que para que los trabajadores varíen los diferentes productos que puedan consumir, puedan ser diferentes, ¿sí? Puede ser más rico, ¿sí? O sea, no solamente variado, sino mayor, ¿sí?, que les permita, ¿sí?, reponer en mejores condiciones el trabajo desgastado o que desgastan en el proceso de producción. ¿Sí? Bien. Señalado esto, lo que entonces corresponde entrar a analizar son tres cuestiones o tres problemas
que dan lugar al análisis del producto neto. ¿Sí? Y aquí voy a tener que borrar esto. Híjole. Disculpen por esos ladridos. Bien. A ver, entonces les decía, oh, problemas, para titularlos de alguna manera, problemas del análisis del producto neto. Que me alcance. El primero, o a ver, A, que corresponde a la importancia. Profe, ¿cómo le llamamos a estos puntos? A estos 3 puntos. Problemas del análisis del producto neto. Gracias. ¿Sí? Y el primero tiene que ver con la cuestión de la importancia del producto neto. ¿Cuál es la importancia del producto neto? La importancia del producto neto es presentada por los fisiócratas en su más, digamos, primitiva forma, en su forma más elemental o primitiva, se la quieren llamar. ¿Qué quiero decir con esto? Esto es que los fisiócratas consideran, ¿sí?, o vieron al producto neto no como una diferencia entre dos magnitudes valor, sino como la diferencia entre dos magnitudes físicas. En otras palabras, el análisis de los fisiócratas, precisamente porque se lleva a cabo en el sector agrícola, la explicación del excedente económico o producto neto se lleva a cabo entre la diferencia entre las cantidades físicas que se requirieron o que se gastaron para la producción y las cantidades físicas de productos agrícolas que se obtuvieron de esa producción. O sea, es la diferencia entre esas dos riquezas que habíamos hablado. La riqueza producida en términos agrícolas, de productos físicos agrícolas, menos la riqueza requerida o consumida para obtener esa riqueza producida. Entonces, la importancia radica en que, ¿sí?, el producto neto
es presentado en su forma más elemental o primitiva. Esto es la diferencia, aquí es 2 puntos, diferencia entre dos magnitudes físicas. Profesor, por magnitudes físicas se refiere propiamente a los Dos resultados de la producción, o sea, a magnitudes, esos productos. entre dos, si no quieren poner magnitudes, pongan 2 cantidades físicas. Sí, pero son volúmenes agrícolas, ¿no? O sea, Volúmenes agrícolas, 2 lo que está cantidades agrícolas destinado físicas. a la producción y las magnitudes de valor serían como los capitales, o sea, No, pues si sería magnitudes de valor, ahorita voy para eso, para allá. ok. Sí. Sí. Profe, en estas dos magnitudes físicas sería tal cual lo producido y lo consumido, ¿no? A eso se O refiere. sea, la riqueza, la riqueza, ya lo señalamos, la diferencia entre la riqueza producida menos la riqueza requerida o consumida para obtener esa riqueza producida. Ahí lo di en términos propiamente, digamos, de lenguaje fisiocrático. ¿Por qué, se dedican o utilizan los fisiócratas, ¿sí?, este análisis, o de esta manera el análisis del producto neto? Bueno, porque en el sector agrícola, que supuestamente es un sector menos complicado para estudiar esta cuestión del producto neto que en el sector industrial. ¿Por qué? Porque aquí hay simplemente productos agrícolas que se ve claramente que este sector, ¿sí?, puede estar produciendo y puede estar requiriendo para llevar a cabo esa producción de riqueza material agrícola. Entonces, en este sector, de acuerdo con los fisiócratas, o para los fisiócratas, no es necesario recurrir, digamos, a lo que es el concepto de valor, y que es necesario recurrir. ¿Por qué? Porque el concepto de valor lo que hace o lo que permite, ¿sí?, es homogeneizar diferentes tipos de productos, incluso dentro del propio sector agrícola, diferentes tipos de productos que se obtienen como producto final o como valor total de la producción, y diferentes productos que se requieren como insumos. En otras palabras, el concepto de valor lo que hace es, ¿sí?, reducir a una magnitud homogénea, que es el trabajo, todos esos diferentes productos físicos, que son totalmente diferentes, y que son el producto del proceso de producción de diferentes sectores, y que del lado de los insumos, ¿sí?, también se requieren diferentes tipos de insumos, pero es necesario reducir u homogeneizar todos esos diferentes insumos a un mismo elemento, que debe ser, ¿qué?,
el trabajo, como lo va a hacer posteriormente, por un lado, Ricardo, en alguna medida Smith, posteriormente Ricardo y finalmente Marx. Pero aquí, en el caso del análisis fisiocrático, el análisis se lleva a cabo exclusivamente en condiciones materiales de producción. O como Marx lo señala en el Capital, el análisis fisiocrático no parte del capital valor, sino del capital mercancía, o sea, como productos materiales, como productos físicos. ¿Sí? De tal manera que es claro, ¿sí?, que en el caso de los fisiócratas no existe una teoría del valor. Ellos no están preocupados por desarrollar una teoría del valor. Su principal preocupación, ¿sí?, su principal objetivo es llegar a demostrar que la sociedad o que la sociedad en que viven, en esa sociedad se produce un excedente económico denominados por ellos producto neto. Y que este producto neto es generado solo por el sector agrícola. ¿Cómo anotamos lo del material valor? ¿Cómo lo Capital, capital no valor? entiendo. ¿Perdón? O sea, Perdón. esa idea que tenían los fisiócratas respecto al valor, ¿cómo la anotamos? No, La- bueno, lo que he señalado que en el caso de los fisiócratas, ellos no están preocupados por una teoría del valor, sino que todo su análisis se basa en un análisis de las condiciones materiales propiamente físicas de producción. Sobre todo, ¿dónde? En el sector agrícola. Profe, ¿puede repetir lo de su principal objetivo, por favor? Sí, que el principal objetivo de esta corriente del pensamiento económico, la fisiocracia, es llegar a demostrar, ¿sí?, que en el naciente capitalismo que se está dando en el sector agrícola, se está generando, o tiene la posibilidad o la capacidad de generar un producto neto, un producto neto. Esto es, que tiene la capacidad de que en este sector agrícola, la riqueza material de producción es superior a la riqueza material que se consume en este sector para producir, ¿sí?, la riqueza material total de la economía del sector agrícola. Ya he venido, partimos de esa definición de producto neto. Y eso, no están preocupados por reducir todos los elementos que produce el sector agrícola, que son diferentes. Ahora sí que vale la pena, ¿sí?, ese dicho de que no se pueden sumar peras con manzanas. No se preocuparon por reducir un elemento común que permitiera sumar peras con manzanas, que sería que, finalmente, el trabajo. Ellos no estuvieron preocupados por eso. Ni estuvieron preocupados, aunque llevan a cabo un análisis y entienden la función del mercado, no están preocupados por llegar a determinar, ¿sí?, ese valor que determina el valor el precio de mercado de las mercancías. Lo que sí empiezan a llamar la atención es a que los productos, todos los productos, tienen que tener lo que ellos denominan un precio necesario.
sin llegar a explicar, ¿sí?, en qué consiste este precio necesario. Pero sí es claro, ¿sí?, que establecen la diferencia entre lo que debe ser un precio necesario para los diferentes productos y lo que es el precio de mercado. Por otro lado, otro problema que tiene bueno, que está ligado a esta cuestión del producto neto y que es considerado exclusivamente en términos físicos, ahí hay un problema que en alguna medida ya lo toqué, la cuestión de la medición, cómo medir este producto neto. ¿Sí? ¿En base a qué medir este producto neto? ¿Sí? Lo que significa tener que construir un esquema cuantitativo. Pero esto, para los fisiócratas, finalmente no es un problema, el de la medición. ¿Por qué? Porque lo resuelven, ¿sí?, partiendo de que las mercancías o los productos existentes, ¿sí?, tienen un determinado precio de mercado. En otras palabras, ¿sí?, aceptando los precios de mercado como dados, ¿sí? No están preocupados por la cuestión de la medición y por lo tanto no están preocupados por la cuestión de la determinación de los precios. Bien. Señalado esto, ¿sí?, el segundo problema que tiene que ver con el producto neto es la cuestión de su origen. Origen del producto neto, que en alguna manera ya hemos estado hablando sobre él. Entonces lo de la medición va en el punto 1, ¿verdad? En su importancia. Sí, sí, la Vale. medición. Es un problema que, bueno, que tienen que enfrentar, pero que no pueden resolver ellos. Y que, bueno, como no lo pueden resolver, parten de la existencia de unos precios dados, señalando, ¿sí?, de unos precios de mercado dados, señalando también por ahí, vamos, que que junto a estos precios de mercado, ¿sí?, existen unos precios necesarios que deben de tener cada una de las mercancías. Sin poder estar, aunque hablan del concepto de precio necesario, repito, no dan una explicación de él, ni dan una explicación de su vinculación o su relación con los precios de mercado. Bien. Con respecto al segundo problema, entonces, la solución a la cuestión del problema del origen del excedente o producto neto fue sugerida por los fisiócratas en el sentido de haber reconocido que este producto neto es generado solamente en el sector de la agricultura, ¿sí? En otras palabras, solo agricultura genera
producto neto. Ahora bien, Entonces, ese sería el segundo punto de los tres, ¿no? de los tres, así es, punto B. Lo puse como punto B. Perdón, solo lleva acento. ¿Y aquí cuál es la problemática? Bueno, la problemática tiene que ver con entender, ¿sí? ¿Cuál es el papel del trabajo, ¿sí? De los trabajadores agrícolas en la generación del producto neto? Si el excedente solo brota en esta actividad, esto es, en la actividad agrícola, en la que interviene la tierra, como el elemento determinante del proceso productivo, esto significa que el poder de crear producto neto reside, ¿sí?, solo en la tierra misma. Y ese poder de la tierra para generar el producto neto no puede ser otro que depender de la fertilidad de la tierra. Por lo tanto, como resultado de este enfoque, el producto producido por la tierra es mayor que el necesario para la inversión y para los medios de subsistencia de los trabajadores. ¿Puede repetirlo después de por lo tanto? En otras palabras, ¿sí?, ¿qué es lo que tenemos? Que el producto neto está en función, ¿sí?, de la capacidad productiva de la tierra. ¿Sí? O sea, que la tierra es el origen del poder generar producto neto. Y que esto significa que finalmente, si esta capacidad de la tierra es la de generar un producto neto, por lo tanto, ¿sí?, esta capacidad de la tierra está en función de ¿qué? De la fertilidad. De la tierra. En otras palabras, aquí, como estamos viendo, los fisiócratas le están dando a las condiciones naturales, o sea, de la naturaleza, la capacidad de generar un producto neto. Que está vinculada precisamente a qué tanto es fértil la tierra. En otras palabras, como hay tierras más fértiles, esas tienen mayor capacidad de producir producto neto. Mientras, si hay tierras menos fértiles, esas tienen menor capacidad de producto neto. De forma tal que el producto neto está vinculado a condiciones naturales, repito, vinculadas a la naturaleza. De manera que, siguiendo a los fisiócratas, ¿sí?,
si uno define como productivo el trabajo que produce producto neto, uno puede considerar solamente productivo al trabajo vinculado al sector agrícola. Y también se puede concluir que la productividad del trabajo no depende de alguna característica de otro trabajo, sino del hecho de que este tipo de trabajo toma ventaja de la fertilidad natural de la tierra. En suma, el único trabajo productivo de la economía es el que está vinculado al sector agrícola. Y además, este trabajo es productivo solo porque este trabajo está aprovechando la fertilidad natural de la tierra. De manera que quien está determinando la productividad para generar un producto neto no es el trabajo mismo, sino es la fertilidad natural de la tierra. Profesor, entonces no consideraban el trabajo humano como fundamental, sino como una consecuencia de, Exactamente. de la aprovechar la fertilidad de la tierra. Así es. ¿Sí? No ponían en el centro del análisis para generar el producto neto al trabajo, sino que a quien ponían como centro para explicar el origen del producto neto es a la tierra y particularmente su fertilidad para generar producto neto. ¿Sí? ¿Queda más claro así? Sí, sí. De manera que, por lo tanto, el trabajo es productivo siempre y cuando esté vinculado a actividades agrícolas, a trabajo agrícola. En otras palabras, a trabajo con la tierra. En ese sentido es productivo y por lo tanto es capaz de generar un producto neto. Si el trabajo no está vinculado al sector agrícola, a la actividad agrícola, a su contacto con la tierra, el trabajo no es productivo. No sé si hay más preguntas. De esta manera, entonces, lo que tenemos es que las limitaciones de un enfoque que reduce la formación del excedente o producto neto a la agricultura y que consecuentemente considera el trabajo agrícola solo como productivo, son evidentes.
En la historia del pensamiento económico, sin embargo, la importancia de la posición fisiocrática está basada en la identificación del proceso productivo como el origen del producto neto, algo que ya les había señalado. O sea, esa es la importancia. Si bien es cierto que tiene limitaciones el enfoque fisiocrático, también hay que reconocer su gran aportación. O sea, su llamada de atención a que el excedente económico generado por la sociedad no se deriva de actividades comerciales, sino se deriva de la actividad productiva, al menos y por primera vez, desde el punto de vista fisiocrático, en el sector agrícola. Que después, este planteamiento se va a generar, como vamos a ver, cuando pasemos a ver a los clásicos, a Smith y a Ricardo. Vamos a ver que Smith tiene contacto con los fisiócratas y retoma algunos conceptos fisiocráticos para adaptarlos a las condiciones ya capitalistas de producción, como actividad fundamental en el sector industrial. ¿Sí? Entonces, esa es una gran aportación que hay que reconocer de la fisiocracia. A que llama la atención, repito, a que el excedente económico de la sociedad, o producto neto como ellos lo denominan, no es generado en el sector comercial, en la actividad comercial, sino en la actividad productiva, particularmente para ellos en el sector agrícola. De manera que este logro supera todas las concepciones previas que, en la medida en que tuvieron éxito en distinguir el excedente, vieron su origen en la esfera del intercambio. Y entonces hicieron imposible adquirir una exacta idea del fenómeno del producto neto. El concepto de excedente o producto neto, en términos rigurosos, fue iniciado por los fisiócratas, como ya se lo he señalado, y posteriores desarrollos en este campo, ¿sí?, fueron planteados por la escuela clásica, como lo vamos a ver, empezando con Smith, y tomaron a la teoría fisiocrática como un punto de partida natural para el análisis del excedente económico generado, ¿sí?, en la sociedad capitalista. ¿Cuál es el último punto importante o problema importante que tiene que ver con el producto neto? La cuestión de su distribución. Esto es, ok, ya está producido el producto neto, ya está generado el producto neto. La siguiente cuestión, por lo tanto, tiene que ver es que cómo se distribuye este producto neto en la sociedad en que viven los fisiócratas. O de acuerdo con ellos, es cómo se lleva a cabo esta distribución del producto neto generado. Y para los fisiócratas, su tesis principal fue que el producto neto se reduce exclusivamente a la renta de la tierra. ¿Qué quiere decir con esto? Que para los fisiócratas, el producto neto generado va a dar a manos exclusivamente
a los terratenientes, que rentan la tierra a los pequeños capitalistas, que le están arrendando una porción de tierra para llevar a cabo el proceso de producción capitalista agrícola. ¿Puedes repetir eso, por favor, profe? Sí, que para los fisiócratas, bueno, el punto de partida es que ya está generado un producto neto. ¿A manos de quién o de quiénes va a ir este producto neto generado? Por el sector agrícola. Y para los fisiócratas, la explicación que dan es que este producto neto, ¿sí?, va a ir a manos totalmente, todo el producto neto, va a ir a manos de los terratenientes. ¿En la forma de qué? De renta territorial. Que los pequeños capitalistas agrícolas o granjeros capitalistas agrícolas de esa época tienen que pagarle a los terratenientes por el alquiler de sus tierras, para que los capitalistas puedan llevar a cabo el proceso de producción. En otras palabras, ¿sí?, lo que tenemos es que el producto neto se destina exclusivamente a renta territorial. Aquí surge también por primera vez el concepto de renta como una forma de ingreso, ¿sí? Renta territorial a los terratenientes. Todo el producto neto. Que es, bueno, es la primera concepción de hacia dónde va el excedente económico o producto neto. ¿Sí? Y que llama la atención los fisiócratas. Sin embargo, también es muy limitada. ¿Por qué? Porque en una economía capitalista, ¿sí?, el producto neto tiene que destinarse ¿a dónde? O tiene que dividirse o llevarse a cabo la distribución, ¿de qué manera? ¿Solamente a renta? Mercado. Hacia ¿Perdón? la inversión y ¿No? propiciar el aumento de la producción. No, pero ¿cuál es el concepto propio de distribución? El producto neto, en el caso de los terratenientes, ¿sí?, los terratenientes no están interesados en llevar a cabo un proceso de inversión propiamente, como se entiende, ¿sí?, de tipo capitalista. ¿Sí? Sí están interesados, en alguna medida, en mejorar sus tierras. ¿Por qué? Pues para atraer, ¿sí?, a los pequeños inversores capitalistas de esa época, que les permita que alquilar sus tierras. Pero ellos no están interesados en llevar a cabo un proceso productivo. ¿Qué es lo que hacen con la renta territorial? ¿A qué la destinan los terratenientes?
¿En ocio? ¿Perdón? ¿En ocio? Para llamarlo de alguna manera consumo suntuario, ¿no? Simplemente a gasto, a la compra de vestimentas de los grandes comerciantes que traían del Asia, igual de especias, a la adquisición de mayores servidores, ¿sí? Para ellos, etcétera. Simplemente consumo suntuario. No están interesados en llevar a cabo un proceso de inversión capitalista. Puede ser, ¿sí? Como sí llama la atención a algunos fisiócratas, que estén interesados, sí, en llevar a cabo a lo mejor, repito, mejoras en tierras. ¿Con qué fin? Simplemente con el fin de alquilar esas tierras a nuevos pequeños capitalistas. ¿Sí? Pero si estamos en condiciones, digamos, ya en alguna medida, ¿sí? De un tipo primitivo o elemental de producción capitalista en el sector agrícola, ¿cómo debería de distribuirse el producto neto? Ok, a los terratenientes se les debería de pagar una parte como renta territorial. ¿Y los capitalistas qué es lo que obtienen o deben de obtener como concepto de distribución? Ganancia. Capitalistas la Ganancia. y los trabajadores un salario. Sí, pero no, los trabajadores no forman parte ¿sí? O no se les distribuye una parte del producto neto. A ellos se les da una parte del producto producido, simplemente para que repongan el desgaste de sus energías físicas y mentales, ¿sí? Que desgastaron el proceso productivo, en la forma de qué, en la forma de salario, pero como parte del producto generado, no como parte del producto neto. No sé si esté claro. Como parte del producto neto, del excedente económico, este se distribuye o debe distribuirse en la forma de ganancia y ¿qué? Y renta. Ganancia para los capitalistas y renta para los terratenientes. El producto social total o la riqueza total, ¿sí? O riqueza social, sí está dada ¿por qué? En términos distributivos, por salarios, más ganancia, más renta. Pero estos dos elementos son los que forman parte del producto neto en una economía capitalista. Pero para los terratenientes, el producto neto solamente está concebido en términos de renta territorial. Y esto es extraño. ¿Por qué? Porque, bueno, reconocen la existencia de pequeños granjeros capitalistas agrícolas. Que, aunque lo reconocen, sin embargo, repito, aunque reconocen la existencia de pequeños granjeros capitalistas agrícolas, ellos no reconocen la existencia del concepto de ganancia como una forma, como una parte del excedente económico del producto neto. Para ellos, para los fisiócratas, ¿sí?
no existe el concepto de ganancia capitalista. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de esto? Porque para los fisiócratas, aunque reconocen, ¿sí? La existencia de estos pequeños granjeros capitalistas que organizan la producción alquilando fuerza de trabajo agrícola y que pagan un salario a los trabajadores, ¿sí?, por alquilar su fuerza de trabajo por un determinado tiempo, ¿sí? Para los fisiócratas, el ingreso de estos pequeños granjeros capitalistas, para ellos no es una ganancia. El ingreso que perciben no es una ganancia. Y por lo tanto, no forma parte del producto neto. Este concepto de ganancia no existe para los fisiócratas. ¿Por qué? Porque para ellos el ingreso que perciben estos pequeños granjeros capitalistas, como la empresa que tienen es muy pequeña, para ellos el ingreso que perciben es por el pago de la administración, de la organización del proceso productivo. En otras palabras, lo consideran como un salario para los capitalistas. Un salario, repito, por la administración, por la organización del proceso productivo. Ellos no consideraron que este ingreso, como después llama la atención Smith, este ingreso de los capitalistas, que ellos lo consideran como un salario por la administración u organización de la producción. Ellos no consideran que no debe de estar vinculado a estas actividades organizativas o administrativas, sino que debe de estar vinculado, ¿sí?, a la existencia de la propiedad capitalista, la propiedad de los medios de producción capitalista. Permítanme. Perdón, repito. Para los fisiócratas, este ingreso de los pequeños granjeros agrícolas no está vinculado, ¿sí?, a la existencia de la propiedad de tipo capitalista, esto es, de la propiedad privada de los medios de producción. Y que por lo tanto, como lo veremos posteriormente, Smith llama la atención a esto, precisamente, a que el ingreso capitalista debe de ser considerado como una forma de ingreso diferente al ingreso de los trabajadores. ¿Por qué? Porque, repito, los fisiócratas consideran que los obreros, los trabajadores, perciben un salario por el alquiler de su fuerza de trabajo, por llevar a cabo, desarrollar trabajo en el proceso directo de producción. Y para los fisiócratas,
los capitalistas, pequeños capitalistas, perciben un ingreso por su trabajo, según ellos, los fisiócratas, por el trabajo organizativo y de administración. En otras formas, son salario para los fisiócratas, son dos tipos de salario diferente. Uno por trabajo productivo directo y otro por trabajo administrativo. Mientras que a lo que hay que llamar la atención es que la ganancia o el ingreso capitalista debe considerarse como una forma de ingreso diferente al salario. No por cuestiones de organización, no por cuestiones de administración, sino por cuestiones de la propiedad privada de los medios de producción que les permite a los capitalistas, o entre comillas, de acuerdo a las leyes capitalistas, les da el derecho de demandar, por lo tanto, poder apropiarse de una parte del excedente económico generado por la sociedad, ¿en la forma de qué? En la forma de ganancia, como una forma diferente de ingreso, repito, al salario. ¿Sí? Como una forma específica de ingreso, diferente al salario y diferente a la renta. Porque los terratenientes demandan una parte del excedente, ¿por qué? Por alquilar la tierra a los capitalistas. Los capitalistas demandan una parte del excedente en la forma de renta. ¿Por qué? Por los derechos de propiedad privada capitalista de los medios de producción. Profesor, entonces estos granjeros capitalistas solamente obtendrían una ganancia si ellos fueran los dueños de esa tierra. De otro modo, ellos no pueden. No, si ellos fueran, si ellos fueran los propietarios y no tuvieran que alquilar, ellos se apropiarían de toda del excedente económico. Pero el capitalismo surgió así tanto en Francia como en Inglaterra, ¿eh? Surgió en el sector agrícola. Acuérdense del no, ustedes son sí, perdón, es que a veces me confundo con el grupo, porque también doy Economía Política 3. Marx es hasta el capítulo 25, si no me equivoco, es que él titula La acumulación originaria del capital, explica cómo surge el capital propiamente en términos históricos y cómo se da en el sector agrícola. Y cómo se da, ¿sí? Precisamente a partir de que estos pequeños capitalistas agrícolas que surge el capitalismo en el sector agrícola, tienen que alquilar tierras. ¿Por qué? Porque el sector urbano es mucho más caro. Y en esa época la ganancia era realmente, digamos, pequeña, para decirlo de alguna medida. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues mejor se van al sector agrícola, donde consiguen, ¿sí? rentar las tierras para llevar a cabo el proceso productivo más barata. Pero, si los capitalistas fueran propiedad, ¿sí? o tuvieran propiedad de la tierra para establecer sus empresas, pues obviamente todo el producto neto se va a los capitalistas. Pero no, históricamente, por eso surgió esta teoría de la distribución en la economía política. Teoría de la distribución del excedente económico. En la forma de renta, ¿sí? Primero, territorial, en la forma de ganancia industrial, y después también vino la ganancia bancaria, financiera, etcétera. ¿Ok? Pero sí, efectivamente, si los capitalistas fueran propietarios de la tierra, todo el producto neto o excedente económico o plusvalía, vamos a ir, bueno, no nos va a dar tiempo, pero bueno, históricamente así se desarrolló este concepto de excedente económico. Primero como producto neto fisiocrático, después como excedente económico propiamente clásico y después como plusvalía en Marx. Sí, justamente a eso me refería, que todavía no existe este concepto de ganancia capitalista porque todavía los capitalistas no son dueños de esa tierra.
pues Ajá. todavía no se apropian de ese concepto de ganancia. No, pero sí debería de surgir el concepto de ganancia, Sí, porque lo que hacen los fisiócratas, repito, es que al ingreso capitalista lo consideran como un salario. Para ellos es un salario que obtienen los pequeños, esos nacientes capitalistas. ¿Por qué? Según ellos, derivado de su trabajo administrativo u organizativo del proceso de producción. No lo consideran como una forma de ingreso diferente al salario, que debe ser ¿cuál? El de ganancia. ¿Por qué? Porque no debe de estar vinculado a su trabajo de organización y administración, sino que debe de estar vinculado ¿a qué? Debe estar vinculado al reconocimiento de la existencia de la propiedad privada de los medios de producción en la organización capitalista. ¿Sí? ¿Queda claro? sí, profesor, gracias. Bueno, ahí había un compañero. ¿Tenía alguna duda? No, ya no, profe, gracias. Bien. Si no hay duda, entonces, le dejamos aquí